Creo que hemos podido constatar el maravilloso trabajo de esta reunión del Cusco. Simplemente de repente sacar algunos datos que me parecen interesantes o relevantes, como todo el trabajo que han hecho de monitoreo, evaluación, reconocer que el Cusco, como también algunas otras regiones del Perú, son centro de origen de importantes especies y plantas del planeta. Eso es un activo genial. Una referencia a la preocupación, que yo también comparto, de este incremento de los incendios forestales, que no debería continuar porque realmente es una tragedia. Y también la afectación al clima, cómo afecta esto a un sector tan importante y que podría ser también un motor genial para el Perú, como es el turismo. Así que estamos viendo cómo, por supuesto, el cambio climático puede afectar a todas las actividades humanas. Y ahí no hay que olvidar también, por último, que Junín o el Cusco son regiones cuya extensión de territorio más numerosa es de selva. O sea, tienen más selva que Andes. Y a veces eso se olvida, y no es así. Por eso tienen esa riqueza tan peculiar y un abanico de tantas posibilidades. Y me encantó, y al final, una de las conclusiones finales, ¿no?, de que el cambio climático es ya una condición para el desarrollo. Me parece que es genial ponerlo en su sitio. Continuamos con el día ahora, con este carácter territorial que tiene el enfoque de la jornada de hoy, y con la ponencia de una persona que ya estuvo con nosotros en la primera sesión, si recuerdan. Ella es Eliana Álvarez, especialista del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Territorial de Colombia, que justamente nos viene a dar ahora en esta breve ponencia este enfoque territorial que da este país. Recibamos también a Eliana, por favor, con un fuerte aplauso. Buenos días. Otra vez a todos, muchísimas gracias por su participación. En el día de hoy les voy a hacer una presentación de cómo el Ministerio pues tiene un enfoque territorial y cómo está haciendo la implementación de toda la política pública en los territorios. Bueno, entonces simplemente como para recordar, obviamente yo creo que acá ya todos somos más que expertos en distintas escalas y en distintos roles de cómo nos afecta el cambio climático y la variabilidad climática en nuestro diario vivir. Pero pues estos son algunos que resaltamos de cómo tenemos más exposición en Colombia, y pues para que vayamos pensando cómo estos eventos meteorológicos extremos y también climáticos, o sea, a largo plazo, pues pueden afectarnos en distintos aspectos de nuestra vida, ¿no? A nivel cultural, a nivel social, a nivel de salud, económico, a nuestros servicios ecosistémicos. Entonces, como para que vayamos viendo cómo nos puede afectar el ascenso en el nivel del mar, cómo nos puede afectar una sequía, un aumento considerable en la precipitación o todo lo contrario, una restricción importante. Los eventos extremos, pues como a nosotros nos afectan los censos, el niño y la niña, entonces cómo el cambio climático puede hacer más intensos en términos de frecuencia y magnitud dichos eventos hidrometeorológicos extremos. Entonces, pues más o menos ya como ustedes tienen en su cabecita cuáles son esos eventos y cómo pueden afectarlos. Esto es para puntualizar. Nosotros desde el Ministerio llevamos un mensaje de que el cambio climático y cualquier evento asociado pues, meteorológico o climático nos va a afectar de manera diferencial. Ya ahorita lo mencionaba el anterior ponente y creo que en las mesas también de gobernanza y manejo comunitario lo hablaron, y es no solamente en términos de género, sino en términos de modos de vida, cómo nos afecta si digamos estamos en una parte rural o cómo nos afecta en una parte urbana, cómo nos afecta si realmente nuestro nivel económico y casi que toda nuestra cosmovisión, identidad y territorio depende de una única actividad, si somos agricultores, si somos más bien relacionados, si somos más forestales, cómo le afecta a una persona que digamos vive en una isla, y en ese sentido pues tenemos que hacer una afectación diferencial, entenderla, pero también tener una solución distinta, pero también integral, ¿no? Y es distinta pensarlo en actores. Entonces, con modos de vida, como ya lo mencionaba, pero también en términos de tomador de decisión, si somos comunidad, si es un alcalde, si ese alcalde cuenta con una capacidad técnica, si tiene su municipio, su departamento o su vereda, o si es un líder comunitario, si cuentan con una capacidad financiera, si tienen una capacidad técnica. En términos de escala, también tenemos que dar una solución que sea integral y tanto desde lo nacional hacia lo local, pero lo local también.
de lo local hacia lo nacional, cómo, si esa escala nacional, cómo me va a afectar mis decisiones a nivel regional y cómo esto a su vez a menor escala, pero también cómo resaltar cómo el conocimiento local y el conocimiento histórico ancestral, sobre todo de nosotros, de nuestros países hermanos que tienen tanta riqueza indígena y en mi caso pues particular también afro, que son comunidades que tienen un saber histórico de conocimiento de sus territorios, que ya han tenido medidas de adaptación desde pues, milenarias sin que lo hagan explícito, ¿no? Entonces también cómo nosotros debemos reconocer que ya hay una información tremendamente valiosa en los territorios ya implantados de los cuales nosotros podemos aprender. El conocimiento campesino son quienes conocen sus semillas, son los custodios de toda nuestra historia y son quienes conocen cuáles especies pueden ser más resistentes o resilientes a sequías o a inundaciones y cómo desde esa información y desde ese conocimiento ancestral podemos nosotros desde gobierno enriquecernos y hacer más bien replicaciones de esos conocimientos. Entonces es como hacemos un llamado a que realmente única y exclusivamente no solo se le tiene que dar el mismo valor a una información cuantitativa, estricta, científica, positivista, sino que también hay una información invaluable cualitativa que tiene que tener el mismo nivel de importancia que también desde la parte científica, ¿no? Y que pues le hemos dado un poquito la espalda y que pues de ellos debemos aprender un montón. Entonces, en términos de enfoque, nosotros al hacer esta afectación diferencial y esas soluciones diferenciales, también surgen esas posibles medidas que pueden ser si solo es infraestructura. Nosotros la experiencia nos ha enseñado que realmente la obra gris y las obras duras no han sido como tan positivas en el manejo de impactos asociados a variables meteorológicas o climáticas, sino que realmente el mismo territorio, volviendo a nuestras especies nativas, volviendo a nuestro conocimiento propio, pues realmente es donde tenemos el mayor valor y nuestra mayor riqueza. Entonces, sin embargo, pues en algunos casos, pues sí es necesario hacer uso de esta información y de obra gris. Si es un enfoque, ¿será que solamente es de tecnología? ¿Será que solamente puede ser una adaptación basada en comunidades que parta desde las comunidades, o será que es una adaptación basada en ecosistemas? Realmente desde el ministerio y pues con todos los actores con los que trabajamos, con cooperación internacional, los sectores, pues hemos como concluido que realmente las adaptaciones tienen que ser integrales en términos de pues todo lo que enuncio, ¿no? De actores, de escala, de enfoque, de conceptualidad, de información. Entonces que no es que nos centremos en una única modo de ver las cosas, sino que entre más integral y más interdisciplinar podamos hacerlo, pues vamos a tener una solución muchísimo más sostenible y a mayor alcance. Bueno, rápidamente pues para contarles ya que hacemos desde el Ministerio ya a nivel territorial. Como les comentaba en la primera ponencia, nosotros creemos que hay que construir desde lo construido. Nosotros hemos hecho una revisión de los instrumentos de planificación de ordenamiento territorial y ordenamiento ambiental, cuáles son esos instrumentos que ya contienen los sectores y cómo nosotros podemos más bien hacer más explícito en términos de cambio climático o fortalecer ese componente. En les estoy resaltando de cómo incorporamos cambio climático en los POMCAS, que son los planes de ordenación y manejo de cuencas. Nosotros hasta ahora pues estamos empezando, ya el instrumento pues lleva desde es un decreto que se llama el 1640 de 2012, donde hace explícito por fases cómo las autoridades ambientales regionales, que nosotros las llamamos las CARS, las corporaciones autónomas regionales, tienen que organizar su territorio y el uso del suelo a nivel de cuenca. En esto, la instancia participativa se llama los consejos de cuenca y reúnen a todos los actores económicos, sociales, culturales y de autoridades, tanto del SINA, que es el Sistema Nacional Ambiental, como también autoridades tradicionales como comunidades afro e indígenas. Nosotros desarrollamos el año pasado una hoja de ruta y unos lineamientos para la incorporación de cambio climático. Esta hoja de ruta, como les comentaba, en cada una de las fases del instrumento dice qué insumos mínimos necesitan las corporaciones autónomas para hacer este análisis de cambio climático en sus instrumentos, en dónde encuentra sus insumos, pero lo mínimo, porque nosotros, me imagino que también acá en Perú pues es similar.
nosotros contamos con corporaciones que tienen un músculo técnico y financiero muy distinto, ¿no? Hay unas que tienen muy poco apoyo, muy poco poder adquisitivo y poder técnico, y tienen que cubrir muchísimas áreas, digamos, pues también en la parte de Amazonía tenemos 2 corporaciones y pues el territorio es muy difícil, muy complejo, y entonces no tenemos esa capacidad técnica, digamos, puntualmente para esas 2 corporaciones, o la red de estaciones hidrometeorológicas en varias estaciones es compleja. Entonces tratamos de que estos instrumentos sean lo mínimo que pueda tener una corporación independientemente de sus capacidades, para que puedan ir abordando el tema. Y a medida que pues vamos aumentando en información, en capacidad técnica, en instancias de participación y enriquecernos a nivel cuantitativo y cualitativo, pues ya ir abordando cambio climático. Como les mencionaba también, esto hace parte de una de nuestras metas de nuestras contribuciones nacionales, que son cuencas que incorporan cambio climático en los instrumentos de planificación. Adicionalmente, tenemos un catálogo de medidas de adaptación y mitigación, que lo que hemos hecho a partir de esta información fue una revisión secundaria de todos los procesos que fueran explícitos o no explícitos en la materia de cómo se maneja el cambio climático, pero también variabilidad climática, para que en el último componente de este instrumento que les menciono, que se llama el componente programático, ya se dé opciones a las corporaciones autónomas, que son las autoridades ambientales, pero también a menor escala, como los gobernadores y los alcaldes, quienes reciben como una determinante ambiental o una obligatoriedad ambiental para su ordenación territorial este instrumento. Entonces, ya una vez quedan en el instrumento consignadas estas posibles medidas de adaptación y mitigación, ya a una menor escala pues queda mucho más sencillo hacer esa apropiación a otros instrumentos de menor escala de ordenamiento territorial. Entonces, acá está el link donde pueden en cualquier parte del mundo pues también descargar este catálogo de medidas. Tenemos geografías y contextos socioculturales muy similares y de pronto puedan ser de utilidad para varios de ustedes. Entonces, este catálogo pues tiene sus objetivos, lecciones aprendidas, algunos costos asociados, cuáles son las limitantes y en cuáles contextos pues son susceptibles de réplica. También tenemos otra herramienta que se llama el perfil territorial, que también pueden entrar a la página, y me imagino pues que esta presentación queda dentro de las memorias del evento. Cuenta con, son unos geovisores con una cartografía pues que obviamente solo es del territorio nacional, tiene las capas de información cartográficas son las de la tercera comunicación nacional, que son los escenarios de cambio climático de temperatura y precipitación del territorio a nivel departamento y a nivel región. Adicionalmente tenemos otros insumos cartográficos de capa de bosque y no bosque y de alertas tempranas de deforestación, para que los territorios puedan ir haciendo cruces de esta información, y asociada a esto les van a dar unas posibles medidas de adaptación y mitigación que pueden ser usadas. Pueden ser usadas estas fichas como resultado de este perfil territorial, o también se pueden buscar por temática. Entonces, ustedes están interesados en medidas de adaptación que estén más relacionadas con disponibilidad de recurso hídrico, o con manejo de suelos, o con seguridad alimentaria, ponen la palabra clave y pues ahí les arrojan las medidas por temática. Nosotros este año tenemos un decreto que fue el decreto 298, salió el 24 de febrero de 2016, que es el del decreto Sisclima, que es el sistema climático del país. Este Sisclima ya nos da como el piso jurídico, normativo y político para que las corporaciones autónomas que están como conglomeradas en unos nodos regionales de cambio climático, pues ya puedan hacer esa inversión pública sin temor pues a, digamos, algún pues problema disciplinario con nuestros entes de control, porque pues ellos decían no tenemos como esas garantes normativas. Ya a partir de este año pues ya las tienen. Como les mencionaba, el Sisclima pues ya menciona cómo nosotros hacemos esta división territorial. Nosotros tenemos 9 nodos regionales de cambio climático que los dividimos y agrupamos corporaciones autónomas según sus similaridades bióticas, abióticas y sociales en 9 nodos, y que son muy cercanas a nuestras 9 regiones biológicas, que son o de macrocuencas, que sería el nodo Pacífico Norte, Pacífico Sur, la Orinoquía, que pues ya de pronto varios de ustedes la conocen, que está muy cerca hacia Venezuela, la Amazonía, centroandino, norandino, que hace parte como ya más cercana a los nortes, y el Caribe.
Bueno, entonces acá pues para contarles cuáles son las responsabilidades de los nodos y cómo funcionarían los nodos. Los nodos entonces pues nos ayudan a promover las políticas públicas desde escala nacional ya aterrizado a un concepto más regional. Los nodos tienen que, desde este decreto, pues se fomenta que se haga un reglamento operativo que sería cómo va a funcionar, quiénes se sientan en esas mesas. Desde el decreto Sisclima, pues obviamente se promueve que haya una altísima participación y sobre todo más que participación, una representación eficiente de los territorios. Entonces tienen que haber sentados en los nodos representantes sectoriales, pero también representantes comunitarios, de autoridades, autoridades ambientales, de autoridades de entes territoriales como alcaldes y gobernadores, pero también como autoridades ancestrales o tribales como nuestros indígenas y afro, y también pues, a nivel sectorial, gremial, nuestros campesinos. Entonces hacen un reglamento operativo de cada cuánto se van a reunir, cómo, cuáles van a ser esas instancias de socialización permanente de cuáles decisiones toman a nivel regional, y un plan de acción que tiene que ser actualizado cada 4 años con acciones a corto, mediano y largo plazo. Más adelante les puedo adelantar un poquitico, estos planes de acción están muy relacionados con lo que ya queda estipulado en los planes de cambio climático departamentales. Y bueno, nosotros tenemos otra instancia que lo da el mismo decreto anterior, el 298, el Sisclima, que dice cuáles son esas responsabilidades de la SIC. Entonces ya la SIC es como una instancia que pues es un poquito ya más, el espíritu pues de nosotros que sea centralizado, pero pues tiene reunión en Bogotá, donde tienen asiento pues todos los ministros, y si no pueden asistir los ministros como delegados, van los viceministros de cada uno de los sectores, para pues ya tratar de que en serio pues cambio climático sea una política pública transversal y pues que no solamente sea a nivel ambiental. Y a nivel de ambas instancias tienen sus secretarías técnicas que van a estar rotando anualmente. En un principio nosotros estamos como Secretaría Técnica de esta SIC, pero más adelante el Departamento Nacional de Planeación es quien va a tomar como este liderazgo, y así cada uno un año. Entonces, como les mencionaba, nosotros tenemos ya otro de nuestros instrumentos para territorializar nuestra política pública, pero hacerla muy específica de los contextos, son los planes territoriales de cambio climático. Entonces, a partir de, hay algunos planes que desarrollaron específicamente sus análisis de vulnerabilidad hacia variabilidad y cambio climático. Nosotros no desligamos variabilidad porque, pues, como les mencionaba en una primera instancia, con cambio climático el IPCC dice que pues no tenemos esa, a nivel una certidumbre clara con respecto a esta variable, cómo se va a ver afectada, pero que sí hay un buen nivel de certidumbre con respecto, de certeza, a que sí van a aumentar en frecuencia, en intensidad estos fenómenos extremos meteorológicos. Entonces, por eso pues tenemos siempre unido variabilidad climática con cambio climático, que ya es de un mayor alcance, de un mayor plazo. Entonces, hacemos estos análisis de vulnerabilidad que los pueden hacer a partir de unir esfuerzos desde el Ministerio de Ambiente, pero también con gobernación, alcaldías, cooperación internacional y pues las comunidades. Y a partir de ese análisis de vulnerabilidad se genera el plan de cambio climático con su plan de acción, que tiene unas medidas identificadas para ese contexto particular, para el departamento, con sus particularidades de crecimiento demográfico, con sus proyecciones, no solo las que nos dan las comunicaciones nacionales y el IDEAM de temperatura y precipitación, sino las proyecciones de crecimiento económico y a nivel de cultural que tiene ese contexto, ese departamento. Entonces, ¿cuáles son las medidas más pertinentes para desarrollar con un plan de acción a corto, mediano y largo plazo? Y una de las formas que tenemos para hacer esa implementación de los planes, porque ya, como les mencionaba también, eso hace parte de nuestras contribuciones nacionales y compromisos en París, que es 100% del territorio nacional con planes de cambio climático formulados y en implementación. Ya tenemos varios que están en implementación, son muy costosos la formulación, pero la implementación aún más, y por eso es tan importante la suma de esfuerzos entre todos los mayores actores que se puedan y de distintas escalas para lograr hacer esta implementación a mejor término. Entonces, una de las maneras de implementar dichas acciones que quedan priorizadas en los planes de acción de los planes de cambio climático son los proyectos, experiencias que tenemos con respecto a esta implementación. El primero, pues se da en el plan, a partir del plan 4C, que es el Plan de Cambio Climático de Cartagena.
El área de trabajo, pues para que conozcan, para quienes no conocen a Cartagena, pues está situado, es una ciudad tremendamente importante para nosotros a nivel económico y social, está, como ustedes pueden ver, en el Caribe. No sé si de pronto para ustedes ha sido, bueno, de su conocimiento, pero digamos el área de Caribe es una de las que tenemos altamente amenazadas a fenómenos, a sequías muy intensas, pero adicionalmente no solo sequía, sino como pueden ver acá, Cartagena pues está completamente situada en agua, ¿no? Entonces el ascenso en el nivel del mar es uno de los efectos pues altamente amenazantes y que pues no tienen ninguna discusión con respecto a afectación por cambio climático. Entonces, pues para que vean, acá tenemos muchas comunidades que son altamente expuestas y que tienen una sensibilidad también muy alta, una predisposición, pues que ya están casi que en el mar. Entonces, imagínense con 1 metro o que aumente el mar o cuando, digamos, tenemos esa presencia de ciclones o de huracanes o de, digamos, de mares de leva, pues cómo no van a verse afectados. Entonces, en ese sentido, pues es importante proyectos como estos que han priorizado, ya más adelante les cuento cuáles son esas acciones. Contarles rápidamente, pues como ven, una de las problemáticas también asociadas a Cartagena es la erosión costera. Saben que pues si nos quedamos sin costa, pues obviamente el mar cada vez va a empezar a entrar y entrar y entrar, y pues esto va a tener una mayor amenaza. Vamos a hacer por aquí porque no veo esto ahí. Listo, entonces el programa, como les comentaba, se llama Estrategias de Adaptación Basada en Ecosistemas en Colombia y Ecuador. El programa es una iniciativa internacional del clima del Ministerio de Ambiente de Alemania. Tenemos el apoyo permanente de la cooperación alemana de GIZ para hacer la implementación de este programa. La duración es hasta, pues ya empezó 2015, pero es hasta 2018, y bueno, SEDA también tiene 2 intenciones binacionales, en Colombia, pues como les digo, en Ecuador, y en Ecuador, en Manabí. Específicamente, este proyecto está enfocado hacia adaptación, hacia reducir obviamente la vulnerabilidad de estas comunidades a partir de adaptación basada en ecosistemas, como lo mencioné. Pero como les hablé al principio, pues es una adaptación integral, que si bien nos estamos priorizando a nivel de servicios ecosistémicos y de garantizar pues un buen uso y un manejo y una restauración importante de los ecosistemas, particularmente de manglar, pues es integral. Y adicionalmente tiene unos co-beneficios en mitigación, porque pues ya sabemos obviamente que si ya le apostamos a la conservación de cualquier área, pues de cualquier ecosistema, pues esto también nos va a dar otros co-beneficios a nivel de sumideros de carbono. Entonces, bueno, y para contarles, el proyecto tiene estas sinergias, desarrolla casi todos los proyectos y los planes, bueno, los proyectos como mandato a nivel nacional, pues tienen que desarrollar sinergias a distintas escalas en términos de distintas estrategias de política pública o de planes de desarrollo. Entonces, particularmente, como les digo, nuestra estrategia, si lo recuerdan, tenemos 3 estrategias nacionales, que es el PENA, que es el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono y RED, que es la Estrategia de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Habitada. Particularmente, este programa le apunta al cumplimiento de metas nacionales e internacionales en adaptación, y pues que cuenta con unos indicadores que va a medir pues esos efectos positivos con respecto a adaptación. Parte del plan, como les mencionaba, de los planes departamentales de cambio climático que para la ciudad ya está formulado, que es Cartagena, el 4C, y también contribuye ya a menor escala a nivel territorial a los planes de desarrollo y al plan de desarrollo, de Cartagena, y al plan territorial de la ciudad. Entonces desarrolla esas sinergias. A partir de este plan, pues como les digo, tienen muchas acciones distintas a distintas escalas y distintos enfoques, y hay uno que es un barrio adaptado, una urbanización urbana, corredor biológico, y bueno, y el plan de desarrollo. Este proyecto pues contribuye al cumplimiento de diferentes instrumentos. El objetivo del programa pues es que confluir distintos esfuerzos de actores gubernamentales, de actores nacionales, locales, para que se logre integrar el enfoque de adaptación basada en ecosistemas a nivel transversal en todos sus instrumentos, pero haciendo la salvedad que pues obviamente es una adaptación integral, que si bien a partir de la identificación
se hizo una metodología que se llama Marisco, a partir de una identificación de acciones prioritarias. Se estipuló que se iban a empezar a trabajar el trabajo y el esfuerzo que hace la cooperación internacional, la cooperación alemana, nos va a ayudar a hacer ya medidas implementadas en recuperación de caños y canales específicamente de Cartagena. Cartagena tiene, no lo comenté rápidamente, pero un problema gravísimo en términos de residuos. En términos de residuos, entonces pues vamos a contribuir a ayudar a que pues a quitar tantos residuos de los caños para que pues obviamente no hayan inundaciones y un montón de cosas asociadas a esto, y también restauraciones de manglares que también nos ayudan en seguridad alimentaria, en reducción de amenazas por inundación, en la misma regulación climática, protección de biodiversidad y de servicios ecosistémicos marinos asociados. Acá, como les digo, pues esta parte de información científica de análisis de vulnerabilidad, lo que está en rojo pues es lo más vulnerable, y es donde en este otro, en esta área negra es donde se va a enfocar estas acciones de cooperación alemana de este proyecto. Estas son pues las medidas, como les mencionaba, recuperación de caños y restauración de manglares. Me tengo que apurar que ya me están acá. Y estos son los 4 componentes a partir de una metodología, como les mencionaba ahorita, que es la Marisco, que es con distintos actores sectoriales, expertos sectoriales de distintas escalas, pero también de representantes comunitarios. A partir de allí salen, estos son los 4 componentes del programa, que van a tener sus indicadores, sus procesos y sus productos asociados. De pronto el otro año, más adelante, les venimos a contar más. Y este rápidamente es un chiquito, otro proyecto que es un proyecto Kioto, se llama el proyecto de la Mojana. Es un proyecto también que contribuye mucho a la seguridad alimentaria, a reducir vulnerabilidad por inundación. Ese fue en una primera instancia y un error que cometimos, que empezamos a planear desde el escritorio, desde lo central, pero una vez uno va al territorio, conoce las necesidades realmente particulares en campo de la gente, nos dimos cuenta incluso que es una comunidad histórica, no solo campesinos, sino los indígenas sinúes, que han estado adaptados milenariamente a las inundaciones, pero que son altísimamente vulnerables a la sequía. Entonces casi que nos tocó movernos los objetivos y las metas pensando en otra forma de ver y entender el territorio. Y pues uno de los resultados muy bonitos de este proyecto, que también lo pueden ver en la página del ministerio, es que hemos tenido replicación de las huertas circulares y de muchas otras acciones particulares de la intervención del proyecto en otras áreas que ya eran mucho más lejanas del proyecto, pero que la misma comunidad, entre ellos mismos les ha gustado tanto y han visto tantos beneficios que entre ellos mismos en sus otros espacios de socialización han enseñado a otros, han enseñado a cultivar de especies que son resilientes de sus propias semillas, han sido custodios y garantes de su propia información. Y bueno, pues eso era por ahora lo que les tenía por contar. Ojalá pues se puedan meter a la página del ministerio. Había un video, pero están todas las experiencias para que lo conozcan. Cualquier cosa me escriben.